Tema: progresión aritmética. Progresiones o sucesiones. En el caso de las sucesiones aritméticas y geométricas podemos encontrar una fórmula, a la que llamamos fórmula general de la progresión, que nos indica el valor de cualquier término de la sucesión sin necesidad de escribir los términos anteriores. Igualmente podemos calcular la suma de n términos consecutivos y en ocasiones la suma de infinitos términos. Se llama progresión aritmética a una sucesión de números en el cual cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior un número o cantidad fija, que llamamos diferencia o razón, y denotamos por d. Es decir, aquí tenemos el primer término como a sub 1, el segundo término como a sub 2, el a sub 3 como el tercero, y así va hasta el último. El último término o enésimo término también es el a sub n. Si yo quiero obtener, por ejemplo, el a sub 2, sería a sub 1 o el primer término más la diferencia. Y luego al segundo término yo le voy a seguir sumando la diferencia para obtener el a sub 3. Y va así hasta el final. Tenemos entonces a sub 1 como es el primer término o el primer valor. Tenemos a sub n como el enésimo término o el último término. N número de términos y la d sería la diferencia o razón. Para poder entender mejor, dice que el primer término, como dice acá, excepto el primer término, sería solamente el primer término. Si yo quiero el segundo término, al primer término le voy a sumar la diferencia. Al tercero le sumo entonces el a sub 2 más la diferencia. El a sub 4 es igual a sub 3 más la diferencia. Y así hasta el final. Si yo voy a sumar todo eso, voy a tener una suma. Aquí tenemos también a sub 1, el a sub 1 primer término. Si yo tengo a sub 1 más d, que mi d es mi diferencia, voy a tener el a sub 2. Está en forma aquí de forma horizontal. De esta forma tenemos también para que vean. Dice acá, aquí tenemos varias formulitas que vamos a ir aplicando. Tengo el enésimo término, tengo la diferencia razón, número de términos, primer término, términos equidistantes, tenemos aquí, término central y suma de los números de una sucesión.